Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Shirley Bermello. En esta ocasión les voy a hablar sobre la inflación. ¿Pero a qué llamamos inflación? Al aumento sostenido sobre los precios generalizados en una economía durante un cierto tiempo. ¿De qué depende de que la inflación suba o baje? Cuando todos los bienes suben el precio, la moneda baja y viceversa. Esto depende de la oferta y de la demanda. Por poner un ejemplo, cuando hay mucho producto de cosecha en cierta zona, la demanda del mismo aumenta y su precio tiende a bajar. O también podemos decirlo viceversa. Cuando hay escasez de un producto, como lo podemos, o más bien lo estamos viviendo en esta ocasión con el aceite girasol, que tenemos escasez del mismo, su valor tiende a subir. La inflación se provoca cuando se compran más cosas de las que tiene la economía que ofrecer. Como consecuencias de la inflación vamos a dar dos. La primera, se pierde el valor adquisitivo. Esto quiere decir de que si hoy día tengo $100, el cual me sirve para hacer uso de víveres para toda una semana, el mismo me puede servir para unos 3 días o incluso menos, dependiendo de cómo esté la subida de precios en este lapsus de tiempo. Y como segundo podemos hablar sobre el tema del ahorro. Las familias, como van a tener mucha incertidumbre de qué es lo que va a suceder en el futuro con su dinero, no van a tener interés por ahorrarlo, sino más bien de gastarlo en bienes que sean perecibles, como puede ser papel higiénico, detergente, entre otros. Y muchos casos las empresas, ya que las mismas no van a tener el poder de apalancamiento para nuevos proyectos en un futuro, porque su economía llega a ser incierta. Ya conociendo un poco el concepto de inflación, ahora podemos conversar sobre el tipo de inflaciones. Podemos hablar de una inflación normal cuando va del 1%, máximo hasta un 9-10%. Estamos en un estado normal donde las familias tienden a consumir, las empresas igual tienden a producir normalmente, llega a existir a un nivel de ahorro de las mismas, ya que no tienen este medio de carencia en un futuro. Tomamos en cuenta la segunda clase de inflación, que es la galopante. Hablamos de dos cifras cuando hablamos de este tipo de inflación. La gente tiende a tener un poco más de miedo, llegando a consumir más cosas de valor perecitivo, o también puede ser insumos de electrodomésticos, así no sean de su uso. Mucha gente también hace la compra de terrenos, o puede ser también la compra de divisas de varias monedas de distintos países con su poder mucho más alto. Otro tipo de inflación, hablamos de la hiperinflación. Se trata de una inflación atroz, súper exagerado, que va más del 100.000% a 3.000% por día. Cuando existe una hiperinflación, llevamos a una excesiva impresión de dinero, donde la demanda tiende a subir, a carecer productos y el dinero se sigue imprimiendo. Como último, vamos a hablar sobre la deflación. ¿Qué llamamos deflación? Deflación es el exceso de la oferta, lo cual puede ocurrir dos cosas. Como número uno, es que los salarios lleguen a bajar, y como número dos, que las empresas lleguen a su punto cierre, ya que no tengan mucho consumo de los mismos. Ahora vamos a conversar un poco de cómo medimos la inflación. La inflación se mide con el índice de precios del consumidor. ¿Y de qué se trata los mismos? Se trata del valor de todos los productos en general de la canasta básica para medir un costo de vida. ¿Y cómo es el cálculo? El cálculo lo realizamos. La tasa de inflación es igual al IPC del año 1 menos el IPC del año 0. Esto dividido para el IPC del año 0, el inicial, por el 100%.
Pero ¿qué ha pasado con el Ecuador en este tema de la inflación? Ha sido algo muy bueno porque nunca ha sobrepasado un dígito. Una de las más altas fue en el 2008, que llegó a un 8.39%, debido a una crisis financiera mundial. En el 2007 y en el 2019 ni siquiera llegó al dígito. Registró una tendencia deflactoria. Tenemos un caso en la pandemia que llegó a un promedio del 0.34 debido al cierre de muchos negocios y al estancamiento de la economía. Hoy en día tenemos una inflación del 2.56 anual, demostrando que existe un consumo de la economía, habiendo una reactivación de la misma. Con esto damos por concluido nuestro gran tema, la inflación.